fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que hoy se ve fue hecho ¿de dónde? De lo que no se veía. Ahora, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano, que se llamaba Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que Abel era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Otro hombre, por la fe, Enoc, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Otro hombre fue Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como la lluvia, por ejemplo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pueden sentarse. Esta parte del pasaje ya lo vimos en clases pasadas. Hablamos de estos 4 hombres: Abel, Enoc, Noé. De estos, bueno, voy a hablar primero de esos 3 en las clases pasadas. Ellos, cada uno dio testimonio de tener fe. La fe es esperanza, la fe es resistencia y la fe es perseverancia. Así como la fe es relación, conocimiento de las cosas de Dios, no solo por letra, no solo conocimiento intelectual. Pregúntele a cualquier persona del mundo allá afuera: ¿usted cree en Dios? ¿Qué dicen? Sí, porque creen de manera intelectual. Saben que hay un Dios en el cielo. Quizás no todos. Hay algunos que dicen ser ateos, pero la Biblia dice que no hay ateos. Dice que hay necios, no ateos. Porque el necio es el que dice que Dios no existe. Necio, porque dentro de su conciencia, dentro de su ser, hay una conciencia que le dicta que hay un Dios y que hay una eternidad. Entonces los hombres del mundo son necios. La fe es resistencia, la fe es perseverar. La fe no es solo decir hay un Dios. La fe no es solo decir creo que hay un Dios. No, la fe es relacionarse con ese Dios. Hay que relacionarse, hay que tener una comunión con Él, hay que hablar con Él, hay que escucharlo a Él. Cuando abrimos la Biblia, Dios va a hablar. Pero la gente del mundo sin Dios puede abrir la Biblia y puede leer los pasajes bíblicos y aún así no escuchan la voz de Dios. Están tan cerrados, están tan tapados. La Biblia dice en la carta a los Efesios que tienen la mente entenebrecida. ¿Qué significa entenebrecida? Que está en tinieblas, entorpecida, que no puede entender, que tiene la mente dopada, embotada, como si le hubieran metido una dosis de droga en el cerebro, al punto que no logran discernir entre el bien y el mal con claridad. Hay cosas en el mundo que uno les pregunta a ellos: ¿esto es bueno o malo? Y por conciencia natural del ser humano, ellos dicen: esto es bueno y esto es malo. Pero hay cosas que bíblicamente son malas y ellos dicen que son buenas. Porque el profeta Isaías lo dijo: hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Hay de aquel que se levanta de madrugada para embriagarse. ¿Y acaso no nos han dicho las personas del mundo, pastor, pero qué tanto tiene de malo una fiestica de vez en cuando? Unos traguitos, no muchos, pocos, solo entonado, no tan borracho. Porque ellos piensan que eso no es malo, que eso es bueno, porque tienen la mente entenebrecida. La fe del mundo es falsa. La fe de la gente del mundo es falsa. No es una fe real. No conocen a Cristo, no tienen relación con Él. Sus obras lo dicen, sus acciones lo dicen, sus decisiones en la vida lo dicen. Su vida en relación con Dios es un fracaso. Pueden con su boca mentar a Dios, mencionar a Dios. Jesús dijo:
este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos, lejos. Su corazón no es real, no es sincero conmigo, no es honesto, no es transparente, son falsos. ¿Cómo llamó el Señor a los judíos y especialmente a los fariseos? Hipócritas, tienen doble vida, dicen que son buenos, que tienen una vida moral, pero no la tienen realmente. Ellos son impíos. Ellos solo están esperando la trampa para poder practicar lo malo, o la ocasión para caer en la trampa, porque no conocen realmente al Señor. Estos hombres que mencionamos aquí, de los cuales hay una lista de unos 16 que se mencionan entre hombres y mujeres que tuvieron fe, y luego aparece una multitud de hombres más que ya no aparecen los nombres. Primero aparecen 16, creo, con sus nombres, y luego aparece una multitud que también tuvieron fe. Aunque la Biblia aquí en este pasaje no menciona los nombres, podemos ir y buscarlos, y a través de la Escritura encontramos a multitudes de hombres que creyeron en el Señor. Ahora, nos corresponde a nosotros. Cuando comienza el capítulo 12, no voy a predicar el capítulo 12, solo mencionar, dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que es una nube inmensa de gente que tuvo fe en el Señor y que sirven de testigos, son mártires que nos demuestran a nosotros que vale la pena vivir y morir por la causa de Cristo. Pero se nos dice que teniendo esa nube de testigos, nosotros también, dice, nosotros también vamos a vivir como ellos, vamos a seguir el ejemplo de ellos. Entonces hoy voy a seguir mencionando, si el tiempo no me alcanza, me importa, tomémoslo como una serie de la fe. Vamos a seguir mencionando. Voy a mencionar a Abraham. Se encuentra en el versículo 8. Abraham y Sara son un matrimonio de ancianos que se registran en la Biblia en el capítulo 12 de Génesis. Pero en este versículo del capítulo 11, versículo 8, dice: Abraham, siendo llamado, obedeció y salió al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo quiero que ustedes se imaginen a un anciano, un viejo ya de 80 años. Imagínense a un veterano de esa edad, ya recorrido para ese tiempo, aunque los hombres vivieron un poquito más que los hombres de hoy, pero ya esa edad, para ese tiempo, era bastante. Y a esa edad Dios lo llama. No tiene hijos, su esposa está vieja, estéril, no puede tener hijos. Y Dios le dice: tú y tu esposa van a tener un niño, un hijo, del cual viene una nación, pero no va a ser aquí en esta casa donde ustedes viven. Ellos eran de Irak, el país de Irak, en ese tiempo conocido como Ur de los Caldeos. Irak pertenecía a toda la región de los caldeos, que era más grande que Irak. En ese tiempo era más grande. Irak es una parte de esa tierra de los caldeos, y de esa zona era Abraham. Abraham no era judío, porque no existía Israel todavía. De allí lo llama el Señor. Y la gente de esa tierra era idólatra, era bruja, condenaban sus niños primogénitos a la muerte, porque se lo ofrecían a los dioses de su época, estatuas gigantes que tenían fuego en las manos y en el vientre, y lanzaban sus hijos al fuego para que sus familias tuvieran más hijos y fueran guerreros y fuera gente que defendiera la nación, y las mujeres fueran buenas cocineras, etc. Entonces el primogénito era ofrecido. Abraham todavía no había tenido hijos. Pienso, la Biblia no lo declara, pienso que Dios le da, o Dios le impide a esta familia tener hijos para que no los sacrificaran, ya que ellos eran de esa tierra. Y dice: tengo un plan con este hombre, todavía no le voy a dar hijos, porque se lo echan a los dioses, a las llamas de fuego. Entonces Dios espera, pero cuando están viejos y sin esperanza, cuando ya no pueden tener hijos,
Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a otra tierra lejana que yo te voy a mostrar. Esa tierra lejana se llamaba Canaán, así se llamaba, lo que hoy es Israel, pero en ese tiempo se llamaba Canaán, y no era un territorio pequeño como hoy es Israel, era un territorio mucho más grande. Y Dios le dice a Abraham: vete a Canaán, a la tierra de los cananeos, porque yo te voy a entregar toda esa tierra. Ahora bien, cuando Dios lo envía, Abraham no sabe exactamente a dónde va a llegar, quién lo va a recibir, qué va a hacer, solo, sin guerreros, sin ejército, para conquistar una tierra que tiene dueños, que ya hay gente que vive allí, donde los extranjeros van a ser maltratados, donde no son bien recibidos, especialmente si vienen de conquista. Usted imagínese a un hombre solo, viejo, que llega con su mujer y llega diciendo: esta tierra me la dio Dios. ¿Qué podían hacerle? Asesinarlo en el acto, ¿no? Que Dios me la entregó. ¿Está loco? ¿Está esquizofrénico? Quiero que no vean esto de manera superficial, porque estamos hablando de la fe. Cuando Dios entrega una misión, cuando Dios nos llama a algo que no es exactamente lo que hoy se está predicando en la teología de la prosperidad, que todo es terrenal. Eres dueño de carros, eres dueño de haciendas, eres dueño de vacas, pon tu pie, que eso será tuyo. Todo eso es falso. Todo eso es un evangelio materialista, que no es lo que la Biblia nos está enseñando. Porque el propósito principal de las cosas que Dios nos entrega, lo primero es espiritual, y tiene que ver con el reino de Dios y lo eterno, que es lo más importante que conquistar cosas aquí en la tierra. Entonces a Abraham le va a entregar esa tierra, porque Dios va a instituir una nación que le va a servir a él, porque por medio de esa nación y por medio de ese hombre, Dios va a traer el Salvador al mundo. El pasaje bíblico de Génesis, si usted va conmigo a Génesis un momento, por favor. El pasaje bíblico está en el capítulo 12, donde Dios por primera vez le hace el llamado a Abraham y le dice, capítulo 12 desde el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, o sea, de toda tu familia, de la casa de tu padre. Imagínese el dolor tan terrible. De la casa de tu padre, vete. ¿A dónde? A la tierra que te voy a mostrar. Y yo haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En un hombre de Irak, de Ur de los Caldeos, Dios va a traer por medio de él bendición a todas las naciones. ¿Cómo será eso? ¿Cómo puede ser posible? Viejo, su mujer vieja, estéril, pero Dios va a bendecir a todas las naciones, y por medio de él va a ser una nación grande. Permítame decirle que ese hijo que tuvo Abraham fue Isaac. Por medio de Isaac nacen Jacob y Esaú. Jacob es el padre de Israel, pero misteriosamente Abraham comete una falta grave, no pequeña. En medio de su vejez, su esposa le dice: yo soy estéril y vieja, no puedo tener hijos. Entonces, ¿por qué no te acuestas? ¿Por qué no tienes un hijo con la cocinera de nosotros, que se llama Agar? Ella va a parir un hijo, yo lo recibo, lo criamos en casa como si fuera hijo nuestro, y con eso le ayudamos a Dios a establecer la nación que él va a establecer. Pregunto una vez más, como muchas veces lo he preguntado: ¿acaso necesita Dios nuestra ayuda para cumplir sus propósitos? ¿Dios puede hacerlo con nosotros o sin nosotros? ¿Puede o no puede? ¿Con nosotros o sin nosotros? Nosotros no somos indispensables para cumplir el propósito de Dios. No, es un privilegio servir al Señor, pero no somos indispensables. Supongamos que su servidor, que hoy les predica, se rebela contra Dios.
porque Dios tiene un plan. Creo que nos ha llamado a fundar, establecer una iglesia aquí que predique el Evangelio. Así como llamó a Abraham para un propósito, a nosotros nos llama para un plan, un propósito: extender el Evangelio. Les pregunto, suenan grotesco las preguntas que haré, pero ya los que están aquí en la iglesia me conocen cómo son. Hay muchas iglesias que predican negocio y plata, que son unos mafiosos, esos señores que dicen ser pastores. ¿Sí hay o no? Respondan. Cuando alguien nos dice a nosotros que los pastores son mafiosos y ladrones y tracaleros y mentirosos, ¿podemos defender mucho? Mucho no. Defendemos lo que podemos. Porque, pregunto por segunda vez, ¿sí los hay o no? Entonces, ¿para qué defendemos tanto? Sí los hay. Defendemos lo que podemos. Defendemos a los que son sanos, a los que no andan en la mafia de la religión. Segunda pregunta, mire esta tan violenta. Hay muchas iglesias que están haciendo cosas locas en los cultos. Voy a descifrar o describir. Escuche bien. Están bailando y teniendo discoteca en los cultos. Ponen toda clase de música, de reggaetón para abajo, ponen de todo, a rumbear en los cultos. ¿Lo hacen o no lo hacen? Entonces yo el único que he visto eso. Esto es una locura. Discoteca cristiana. Deberían irse a vender morcilla esos sinvergüenzas. Deja la iglesia quieta. Bien. Hay muchas iglesias en donde la gente supuestamente tomada por el Espíritu se embrutece y pierde el control. ¿Sí lo hay o no lo hay? ¿Qué es esa locura? Que lo agarra el Espíritu y perdieron el control. ¿Pero en qué parte de la Biblia está eso, señores? Para los visitantes, pues puede ser una sorpresa lo que estamos diciendo aquí, pero aquí predicamos claramente. ¿En dónde está esa locura en la Biblia? Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y nunca hizo esas locuras. Nunca. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo y nunca hicieron esas locuras. Eso no lo inventamos nosotros en los cultos. Eso es que perdí el control, agárrenme que perdí el control. ¿Qué le pasó, hermano? Y ahí me agarró el espíritu, y cuando me agarra el espíritu, parto los vidrios, rompo el micrófono, me doy cabezazos contra el mundo. ¿Qué es eso? Los que estamos llenos del Espíritu Santo tenemos potencia, oramos con cordura, con autoridad, con propiedad. Tenemos los pies en el suelo, la mente arriba en el cielo, y estamos claros de lo que estamos haciendo y somos responsables de lo que hacemos. ¿Cómo es eso que perdí el control? Que ya no sé lo que hago. ¿Por qué digo estas cosas? Porque Dios nos llamó a un propósito en la ciudad: fundar una iglesia que predique el Evangelio, que crea en el verdadero poder de Dios, en lo que dice la Biblia, y que saque a la luz la verdad y eche fuera las mentiras que se están predicando. ¿Nos llamó o no nos llamó el Señor? Dios llamó a Abraham con un propósito. Dios nos llama a nosotros con un propósito. Pero si Abraham no hubiera querido cumplir el propósito de Dios y lo desobedece, pues Dios escoge a otro, porque no somos indispensables. Dios llama a quien Él quiere. Y si yo no quiero cumplir el propósito de Dios aquí, amados hermanos, pues Dios levanta a otro bueno. La iglesia se sacude, la iglesia sufre, la iglesia se conmueve, pero Dios levanta otro. Así que te puede prepararse, hermano. Dios levanta al que Él quiere. No somos indispensables. ¿Qué nos corresponde a nosotros frente al llamado que Dios hace? Escuchen: obedecer. Dios llamó, usted obedezca. Dios va mostrando que Él llamó. ¿Cómo? Él va poniendo todo lo que se necesita frente a nosotros y en nuestras manos. Él va poniendo todo, y Él va dando testimonio a otros, y el Señor va mostrando a través de nosotros testimonio. Cuando los hombres de Dios, la iglesia del Señor, el ministro, se mantienen en obediencia, en buen testimonio en el camino, Dios va a confirmar a la ciudad: a ellos los llamé yo. Pero ahí nos corresponde a nosotros obedecer y hacer la cosa bien. Si convertimos este servicio
Este culto al Señor lo convertimos en un mercado, como dijo el Señor Jesús cuando entró a Jerusalén y vio la casa. Dijo, esto es una cueva ¿de qué? De ladrones, dijo. Si la convertimos en una cueva de ladrones, perdemos el propósito, perdemos lo que Dios tan lindo que está haciendo, y el Señor tiene que levantar a otros y decir, bueno, ustedes se echaron a perder. Israel desobedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se fue a los gentiles y llamó a los gentiles y cumplió lo que le había dicho a Abraham. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra? Porque Dios sabía que Israel lamentablemente iba a dejar de creer. Y Dios se fue a los gentiles. Y aquí estamos, colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos y de todas las naciones creyendo en Jesucristo. Alabamos a Dios por eso. Abraham le dijo, te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero aún en ese pecado que cometió Abraham, tan lamentable, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Abraham tuvo un niño con la cocinera Agar, y ese niño se llamó Ismael. Pero ese niño no era el de la promesa, no era a través del cual iba a nacer Israel. No, ese niño nació de Agar la egipcia, y ese niño llamado Ismael es el que fundó las naciones árabes que hoy existen, árabes. Y esos árabes son multitudes, y hay multitud de árabes hoy creyendo también en Jesucristo. Dios los ha bendecido. ¿Pecó Abraham? Sí, pero Dios ha volteado las cosas para bien, y se ha cumplido que el Señor dijo, serás padre de multitudes. Pues Abraham es padre de los árabes y es padre de los judíos de Israel. Pero como si fuera poco, el Evangelio se ha extendido al mundo entero, y nosotros somos llamados por la fe hijos de Abraham. Eso es lo que este pasaje de Hebreos, volvamos al capítulo 11, eso es lo que este pasaje de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 8 nos está diciendo. Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Cómo se muestra la fe? La semana pasada les dije, antepasada, obediencia, reverencia y temor de Dios. La obediencia muestra que usted tiene fe. Yo creo en Dios, yo tengo fe. La pregunta es, ¿le está obedeciendo? Bueno, tampoco, está muy complicado el camino. No, la fe se muestra con obediencia. No me diga que usted cree en Dios, no se lo creo. Si me está siendo obediente. Obediente, fe. Desobediente, falsa fe. No, pero yo creo en Dios. Miente. Usted sabe que hay un Dios que es diferente. Usted tiene un Dios intelectual aquí, en el cerebro, no aquí, en el corazón. No es yo creo que hay un Dios con la mente. No, yo creo y por tanto hago lo que dice la palabra. La palabra dice que abandonemos las borracheras, las orgías, las mentiras, las truhanerías, las trampas, las rebeliones, las lujurias. La palabra del Señor dice que abandonemos los chismes, las calumnias, las críticas, las malas intenciones, el hablar de la gente, del vecino, del prójimo. Ese no es su trabajo. Pero la vecina de la esquina, que es una chismosa, que sabe con no sé quién, usted también es otro chismoso porque está hablando de eso. Ese es el problema de ellos. Nuestra misión es orar por los vecinos, orar por la ciudad. Pero que al presidente no lo queremos, que ojalá y lo maten. Usted no está obedeciendo al Señor, porque su misión es orar por el presidente. Sí, pero me cae mal. No es su asunto. Que gobierne él y usted ore. Usted haga en obediencia lo que Dios le mandó a hacer. ¿Estamos aprendiendo, mis amados? Porque es que nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos todos
Pero vaya, pregúntele en la esquina al dueño de la cervecería, pregúntele: señor, disculpe, usted que tiene esta licorería que le vendía a los borrachos, adúlteros aquí, aguardiente y todo, ¿cree usted en Dios? ¿Qué le va a responder el dueño? Que sí, claro. Él se persina, él reza, él se sabe el Padre Nuestro, tantas cosas que dicen creer en Dios. ¿Y por qué le venden guarapo y droga a los borrachos? Porque cree de manera intelectual, sabe que existe un Dios, pero no le obedece. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hemos tenido ya ciertos choques con cristianos que están deseando la guerra aquí en Venezuela, deseando la invasión, están rogando que entren los ejércitos extranjeros y maten venezolanos al presidente. Y qué buenos deseos tienen en su corazón, muy buenos deseos. No, mis amados hermanos, Dios quita reyes, Dios pone reyes. Él decide cuándo se va un gobierno, cuándo lo quita. ¿Y cómo lo quita? ¿Cómo lo hace? Dios. Que lo haga Dios. Nosotros solo oremos para que haya quietud, para que haya prosperidad en el país, para que podamos predicar. Ya lo demás, como Dios los quita y los pone, es asunto de Él. Pero nos llenamos de esa intriga igual que los mundanos. Ojalá haya sangre, ojalá y lo arrastren, ojalá y lo hagan pagar. Imagínense, amado, que ese fuera familia suya, su hijo. No deseemos al prójimo lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Dios nos llamó a nosotros a predicar el Evangelio, y nuestras opiniones deben ser pacíficas siempre. Pacíficas. El tiempo de la guerra del Antiguo Testamento terminó. Ahora es tiempo de la paz de Jesucristo. Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El país está que entra en guerra, sí. Habrá guerras y rumores de guerras. Pero vosotros no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, y aún no es el fin. Estamos aprendiendo, mis amados. Una cosa es decir que tenemos fe para cumplir el propósito de Dios, y otra cosa es obedecer a esa fe, a Dios. La fe se muestra con obediencia, con reverencia, con temor de Dios, y por lo que hablen los hombres serán juzgados. Cierto que hay cristianos que nos han dicho: pero ojalá y se forme la guerra ya, y para que maten los que hay que morir ya, pero que se cambie este gobierno. Ok, bien. Entonces, el que a hierro mata, el que desea guerra, guerra le viene. Se van a meter en su casa también, y le van también a secuestrar a sus hijos y todo. Ah, no, eso no va a pasar. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Usted es mago? No, mis amados, cuidado. Nuestras propias familias, por desearle el mal a otros, nuestras propias familias pueden pagar. Porque lo que uno siembra, eso es lo que recoge. Entonces, nuestra fe no está basada en los principios terrenales y carnales de los humanos. Nuestra fe está basada en lo que el Señor dice, en los principios bíblicos. Y el Señor nos ha dado un mandamiento: oren por su nación, oren por sus gobernantes. ¿Les caen bien o mal? Si me caen bien, oren. ¿Le caen mal? Oren. ¿Quién gobierna en su país? ¿La izquierda o la derecha? La derecha, oren. Ahora, ¿quién gobierna? La izquierda. ¿Qué tiene que hacer? Oren. Oren. Sea quien gobierne, ore. ¿Quién manda? Un emperador, ore. Un democrático, ore. ¿Quién manda? Un narcotraficante, ore por él, por su gobierno, por la gente. Ore. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios diga. Hasta cuando Dios lo saque de ahí. Y el que llega, ore por el que llega. Porque nuestra misión es predicar el Evangelio y orar. Nosotros no estamos metidos en el pleito terrenal político. Nosotros estamos en lo que estamos. ¿O acaso a ustedes les gustaría verme a mí en una marcha callejera con bandera y gritando: ¡fuera! ¡Que lo saquen! ¡Que lo maten! ¿Le gustaría acaso a usted o me acompañaría? Permítame decirle, suena dura la palabra, pero es que me parece hasta ridículo. ¿Qué hacemos nosotros allá? Con pito y echando tiros y gritando
consignas que no tienen nada que ver con el reino del Señor. Nosotros estamos puestos para predicar y orar. Hasta aquí donde voy. ¿Vamos por buen camino? ¿Estoy en lo correcto o lo incorrecto? Hable ahora o calle para siempre. Nuestra misión es abrir la boca para declarar el Evangelio de Cristo. Los pleitos de mundanos, eso es de ellos. Ellos son mundanos. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. El que milita, el buen soldado, no se enreda en los negocios de la vida. Y esos son negocios de la vida. ¿Podemos opinar? Sí, con prudencia. ¿Podemos hablar de política? Sí, con prudencia. Siempre con prudencia. El sabio es prudente y el sabio ve el mal y se aparta. Estamos para Cristo. Hemos sido apartados para el Señor. Abraham fue llamado con un propósito, y aunque él se equivocó, Dios volteó las cosas para bien. Pero Abraham mostró, y es en la Biblia calificado como un hombre de fe y un hombre obediente. ¿No le gustaría a usted que su nombre esté escrito aquí? Qué maravilloso que en esta lista de los héroes de la fe dijera: y por la fe Jason hizo esto y aquello y obedeció y se mantuvo hasta el final y se lo llevó el Señor. Wow, no decía no, decía era Jason. ¿No sería maravilloso? Ah, ¿qué tal? Y por la fe Cristian se mantuvo haciendo el arca y predicando. ¿No sería glorioso eso? Maravilloso. Que en cambio de que nosotros seamos tenidos como cristianos hipócritas, chismosos, problemáticos, izquierdistas, derechistas, ¿qué le parece? Fanáticos, religiosos, mentirosos, seamos tenidos como hombres de fe. ¿No le gustaría que su nombre esté incluido aquí? Sería una maravilla que esté incluido ahí. Bueno, ilustrativamente puedo decirles, su nombre puede estar en esta lista. No va a ser incluido ahí en la Biblia, pero de manera ilustrada puede estar aquí. Porque si usted es obediente, aunque no esté en esta Biblia, Dios lo tiene arriba, anotado. Y puede decir el Señor: Brian es su nombre de fe. ¿Me doy a entender? Entonces, mis amados hermanos, dice: por la fe, él habitó como extranjero en tierra prometida, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Tres cosas en este versículo. En primer lugar, él vivió como si fuera un extranjero en la tierra que le habían prometido, pero él vivió como si fuera un extranjero, como si la tierra no fuera de él. ¿Por qué lo hizo? Por obediencia. Dice que vivió en la tierra prometida como si fuera tierra ajena cuando ya era de él. Pero él moró, dice la segunda parte, en tiendas. Él no hizo casas de ladrillo, no, él hizo tiendas. ¿Qué eran tiendas? Carpas. Porque el hacer carpas era una ilustración de que él estaba consciente que él era un peregrino, un pasajero. Amados, escuchen, por favor. Era más conveniente que ustedes y yo tuviéramos casitas no muy finas, ni fuertes, ni firmes, ni muy sólidas. Era más conveniente. Hablo solo para ilustrar lo que es saber que somos peregrinos. Porque cuando usted hace una casa firme y profunda y hermosa como un castillo, su corazón peligra. Y quiero que me entienda eso. Su corazón peligra. No voy a avanzar hasta que su mente piense y algún voluntario levante su mano y me diga por qué su corazón peligra. Dígalo, Guillermo. Porque uno se apega a la propiedad y aparta a Dios de su corazón. 100 puntos, teólogo. Puede sentarse. Sobre la riqueza que ya tiene. Sí, señor. Puede sentarse. Ha dado justo en el blanco. Cuando usted logra hacer provisiones firmes en esta tierra, su corazón peligra. Y quiero pedirle a ustedes, amados, que ya algunos de ustedes tienen cosas aquí en donde su corazón puede decir:
¿Yo para qué necesito ir al cielo si esto es el cielo? Eso es peligroso. Eso es peligroso. Es mejor vivir en un rancho, pero estar seguro que nos vamos arriba. Solo ilustrativo. Porque si de pronto digo mejor vivir en un rancho, algunos de ustedes no van a tener ganas ni de hacer casa. No, es ilustrativo, es para que su corazón se despegue. No, o sea que yo llegue a visitarlo. ¿Qué pasó con la casa, hermano Saavedra? No, pues dijo que la tumbáramos y hiciéramos un rancho lata. Es solo ilustrativo. Que sería mejor, sería mejor para evitarle al corazón la codicia de quedarse aquí. Que usted esté preocupado y no, yo estoy preocupado, estoy haciendo unos documentos porque cuando me vaya al cielo, ¿quién le voy a dejar la casa? No, mis amados, que se la agarre el anticristo. Eso es para él. Que se la agarre él. Que se quede con eso. Lo que quiero es que su corazón entienda que no se pegue de nada en esta tierra, nada. No se pegue de sus bienes, sus propiedades. Eso es como nada. Haga como si eso fueran tiendas de lona. Y le voy a decir más. Si usted no es capaz de tener esas cosas de manera pasajera, derrúmbelas, véndalas y quédese sin nada. En eso sí estoy siendo directo y claro. Venda eso, compre una casita pequeña, porque su corazón ya está perdido, ya está camino al infierno. Todo lo que tiene, haga de cuenta que no tiene nada. Despéguese de eso, regale, olvídese, hermano, no se pegue a nada. Amados hermanos, esta semana con la enfermedad de mis padres, en estas 2 semanas, algunos de ustedes y otros más, hermano, nos enviaron una provisión que me llegó, una camioneta llena de cosas a la casa, que verdura, que mejor dicho, mercado. Yo no voy a comer eso con mi familia, nos vamos a morir. Hice 10 bolsas y llamé a 10 hermanos de allá de Villa Rosario, que sé que también les toca tenaz. Y los llamé, pasen por aquí, por la casa del pastor, porque estoy botado. Pues yo, ¿qué vamos a comer todo eso, hermano? Eso es mentira. Luego ponerme a vender, hacer plata. Eso es mentira, hermano. El que da, recibe. Así que el fulano, pasen por la casa. Y pasaron, quedaron sorprendidos. Se le olvidó dejar para la casa. Una hermana lloró. Ay, que yo necesitaba esta semana. Bueno, mi Señor es así, mis amados hermanos. No nos peguemos de nada, hermano. Esa pegadera que esto es mío, que yo me lo como, que yo. ¿Para qué? ¿Para qué eso lo van a comer las ratas, las cucarachas? Cuando demos cuenta, eso está lleno de gusanos. No, mis amados hermanos. Dios nos da lo que necesitamos. Lo demás, hermano, eso está de más. Que su corazón nunca se pegue. En la Biblia no hay nada que esté por casualidad. Aquí dice que Abraham vivió en tiendas, porque eso tiene un mensaje. Él era peregrino. No se puso a hacer mansiones y a decir, establezco mi mansión en Canaán porque Dios me prometió. No, él hizo tiendas como si fuera pobre siendo rico, porque Abraham era rico. Pero hizo tiendas como si fuera pobre. Ustedes, los que tienen algo, hagan como si no tuvieran. Me gusta que veo que algunos de ustedes, pudiendo vestirse de pronto más extravagantemente, se visten sencillos. Eso está bien. ¿Para qué? Uno ve unos tontos predicadores, hermano, con unos trajes que valen cualquier cantidad de millones de pesos. Esos benditos no tienen ni para ir a un mercado a la mamá, pero por puro salir en las pantallas. No, mis amados hermanos, eso no tiene ningún sentido. Que el Señor nos permita a nosotros siempre la sencillez. Siempre que nuestro corazón esté desprendido de las cosas terrenales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él vivió en tiendas como si fuera extranjero. Y luego dice así la palabra del Señor con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es la ciudad que tenemos que esperar nosotros? No estamos esperando de esta tierra nada. Estamos esperando la ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¡Qué maravilloso! ¿De qué color son las habitaciones en el cielo? Moradas. Buen teólogo. Eso es solo una conchita para jugar con ustedes. Es que la Biblia dice que hay moradas en el cielo.
Entonces, suponemos que son moradas, ¿no? Pero bueno, ese es solo jugando un poco. Amados hermanos, la habitación que tenemos en el cielo es la que debemos esperar. Por el momento aquí, hagamos todo temporalmente. Todo mientras viene el Señor. Nuestro corazón está desprendido de no hagamos negocios para 100 años. No se meta mentiras. No haga negocios para 100 años. No. Ni siquiera haga negocios pensando, bueno, si me voy, mis hijos se quedan aquí para los juicios, pues que tengan con qué vivir. Mire, amado, ruegue que sus hijos se vayan con usted. Porque si se quedan, no le van a dejar ni un kilo de arroz a sus hijos. Nada. Todo se lo van a quitar. Todo. Lo que viene para esta tierra es desgracia y juicio. Con mi hijo hablé antenoche, bastante largo, recordándole algunas cosas, formándole en carácter, diciéndole que estoy orando por él. Hablamos por video, él está en Medellín, pasó un peligro de muerte que no puedo comentar aquí, fue bastante fuerte, y entonces le di unos consejos, algunas reprensiones, y finalmente le dije, cierra sus ojitos que voy a orar por usted. Y ahí en la videollamada, él cerró sus ojitos y yo oré por él, recordándole las promesas del Señor, los mandamientos del Señor, las reprensiones del Señor, porque tengo la fe y la esperanza que así como estoy hablando a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, tengo la fe de que puedan partir con nosotros a la gloria. No quiero que se queden aquí para la desgracia que le viene a esta tierra. No, mis amados, no. No hagamos documento para que ellos se queden aquí como propietarios, porque no les van a dejar nada. Todo se los van a quitar. Y su corazón, ustedes que han logrado hacer casa y comprar vehículos y estas cosas, que su corazón no se pegue de nada. Somos peregrinos, extranjeros, viviendo en tiendas, porque fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos? Las moradas eternas, la ciudad celestial, cuyo arquitecto es Dios. Para Cristo Jesús, un gloria a Dios y un aplauso que le manda. Vamos a cerrar el mensaje con comentarios de algunos de ustedes. ¿En qué le edifica esta palabra, Jason?